Ahora que ya sabemos lo que son las sobrecargas de funciones, vamos a ver cómo las diferencia el compilador y evita emitir errores. La forma más sencilla de diferenciar la sobrecarga de una función es asegurándose que cada función sobrecargada tenga un conjunto diferente de número y o tipo de parámetros. Lo resumimos en esta tabla, en la que podemos diferenciar funciones sobrecargadas tanto por el número como por el tipo de los parámetros o por una mezcla de los dos. Pero debemos tener en cuenta que el tipo de retorno de una función no puede usarse para diferenciar funciones sobrecargadas. Debería ya estar claro el porqué, pero lo veremos más en detalle en un momento. Ya vimos en el anterior video tutorial ejemplos de cómo el compilador puede diferenciar fácilmente las funciones sobrecargadas si los tipos de los parámetros o su número o las dos cosas son diferentes. Aquí vemos algunos ejemplos en los que hemos omitido los cuerpos. Todas son sobrecargas de la función sumar, que el compilador diferenciará claramente. Debemos incluir como excepciones los alias de tipos y los typedefs, que no se considerarán como sobrecargas. Cuando hablamos de alias de tipos nos estamos refiriendo al uso de la palabra clave using, que nos permite referirnos a cualquier tipo por un alias. Por ejemplo, usando using peso-t igual a double, hemos creado un alias para double y podemos usar en cualquier sitio peso-t y el compilador lo considerará exactamente igual que si usáramos double. Su nombre suele finalizar con subrayado T para indicar que estamos creando un alias de un tipo. No es obligatorio, pero de no usarlo se puede confundir fácilmente con una variable y no tiene nada que ver. ¿Para qué vale esto? Pues para los tipos fundamentales no para mucho, pero consideremos este ejemplo. Y muchos similares a este pueden existir en códigos. Tener que escribir en cada sitio en el que queramos usar este tipo puede ser realmente muy pesado, así que podemos crear un alias para referirnos a este tipo así. Observa la diferencia entre este modo de instanciar una variable de este tipo con el original o con el alias. Y esto cada vez que queramos usar este tipo. Se suele utilizar también muy a menudo junto con directivas del preprocesador para asegurarse la resolución de tipos a los tamaños correctos, que ya vimos que en ocasiones pueden ser confusos. Este sería un ejemplo. Respecto a typedef de type definition, es una palabra clave con la misma semántica. Quiere decir que hace lo mismo que la palabra clave using. Crea un alias de un tipo, pero su sintaxis es diferente. Aquí vemos la sintaxis usando using y la sintaxis usando typedef. El resultado de estas dos expresiones será el mismo. Tendremos un alias de nombre peso-t que significa lo mismo que el tipo double. Pero la sintaxis de typedef se considera más confusa que la de using, así que se desaconseja su uso. Se mantiene por razones históricas, pero las mejores prácticas aconsejan no usarlo. Pero lo que ahora nos interesa aquí para lo que estamos viendo. Usemos using o usemos typedef, no estamos creando un nuevo tipo, sino un nuevo modo de referirnos a un tipo ya existente. Por eso no se pueden usar para sobrecargar funciones. Estos dos prototipos serían exactamente el mismo, no prototipos diferentes, por tanto no son sobrecargas, y si intentamos llamar a sumar tendremos un error de compilación, al detectar el compilador dos cuerpos diferentes para la misma función sumar, porque no lo considera una sobrecarga. Para los parámetros pasados por valor, el calificador const tampoco se considera como sobrecarga. Así, estas dos funciones serán consideradas por el compilador como la misma función y no como sobrecargas. También, como decíamos, el tipo de retorno de una función no se considera para diferenciar funciones sobrecargadas. Por ejemplo, una función que debe devolver un número aleatorio, pero necesitamos una versión que devuelva un int y otra versión que devuelva un double. Si hacemos algo como esto, ya nos marcará un error en el ID.
La razón está clara, porque tal como está escrito, si quisiéramos llamar a la función, en la llamada nos indica el tipo de retorno, y al no tener parámetros, el compilador no cuenta absolutamente con ningún modo para determinar cuál de las versiones de la función debe invocar. Por eso lanza un error ya al compilar. En casos así, con funciones que no tienen parámetros, la mejor opción puede ser usar nombres ligeramente distintos para las funciones. Terminar diciendo que cuando el compilador lleva a cabo la compilación sí modifica los nombres de las funciones, es lo que se denomina name mangling o mutilación de nombre, y lo hace basándose en criterios como el número o el tipo de parámetros. Pero no existe un estándar sobre cómo debe hacerse y cada compilador puede hacerlo de modo distinto. Y es algo que no modifica para nada nuestro trabajo, así que podemos dejar que se encargue el compilador sin ningún problema.